Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos, pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de solo una cosa. Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a solo una cosa que es necesaria, y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con dos colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado, donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes. Son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover ni un mensaje contemporáneo. Tampoco son determinadas canciones. Es un lugar donde debemos decidir habitar cada día. La presencia de Dios es el lugar a donde pertenecen todos aquellos que fueron alcanzados por su amor eterno. Es la tierra donde cada semilla incorruptible es plantada y da fruto abundante. Es allí donde somos procesados para que la esencia correcta salga de nosotros y se manifieste. Existe un lugar donde los ruidos de las urgencias cotidianas no opacan la dulce voz del Espíritu. Allí los relojes no tienen agujas. No es el tiempo el que controla, sino la eternidad. Un lugar donde encontramos cascadas de placer superior y fuentes de gozo eterno. Allí el smog de la religiosidad no existe y se respira aliento de vida que sacia nuestro interior. Nuestros ojos son sanados por lo bello y nuestra mente cruza los límites de lo que pedimos o entendemos y podemos ver más allá. El sol es su gloria y todo lo ilumina y lo calienta. Todo lo que es reflejado por esa gloria es hermoseado, y los que son expuestos cara a cara al sol de justicia lo comienzan a reflejar. Es allí donde pertenecemos. Su luz brilla en nosotros. Somos de su corazón. Principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si
la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia nos
puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Muy buenos días, amada iglesia, grupos familiares cristianos. Sean todos bienvenidos. En esta mañana queremos que el Espíritu Santo nos ministre a cada uno de nosotros, comenzando por mí. Vamos a recordar un poco quiénes somos, grupos familiares cristianos. Somos una comunidad de reino. Somos una comunidad apostólica y profética de excelencia, multiplicación y crecimiento integral de Neiva para las naciones. Y tenemos una misión de ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que el Señor nos manda por medio de grupos en casa, donde se les consolida y enseña a conquistar familias para el reino de los cielos aquí en la tierra. El Señor en este año 2020 nos ha dado un versículo bíblico que se llama Tercera de Juan 2. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Quiere decir que aquí se habla de una prosperidad integral. Eso es lo que nos dio el Señor, una prosperidad integral. Es decir, lo más importante es la prosperidad en Cristo, que Cristo crezca dentro de nosotros, que haya un incremento de Cristo cada vez que nosotros hablamos con Él, cada vez que nosotros tenemos una intimidad permanente con Él. Cristo se incrementa en nosotros. Voy a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo que estamos viviendo. Es el mejor tiempo de la historia de la iglesia del Señor. Queremos hacer una pausa reflexiva en este tiempo. La iglesia del Señor ha atravesado situaciones difíciles, persecuciones. Muchos han perdido sus bienes, sus vidas, han perdido el poder. Señor, han perdido sus familias. Para la iglesia entendida, Señor, que se manifieste tu poder. Padre, con gozo, otros fueron expatriados, dispersos, encarcelados. La iglesia como un organismo vivo. Esta iglesia, como un organismo vivo, se mantiene incólume, invencibles. En esta etapa han surgido muchas situaciones difíciles, aparentemente, tiempos peligrosos, pero nosotros, Señor, siempre hemos salido victoriosos y saldremos de esta con el poder tuyo, Señor. Solamente los religiosos han tenido crisis, porque para ellos es muy difícil no tener contacto permanente y no tener un lugar donde reunirse. Han tenido crisis familiar, crisis de fe, crisis financieras. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento y pido a la comunidad disponer su corazón, que el Espíritu de Dios ministre a su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Como decíamos ahorita en la oración, hay muchas situaciones que para el religioso es muy peligrosa, pero para nosotros no, porque aquellos que no tienen una esperanza segura es muy difícil. Ellos tienen sus crisis familiares, ellos tienen crisis de fe, tienen crisis financieras. Cuando estar en casa en este tiempo es una gran bendición, pero para ellos no. Para ellos han perdido la fe, han aumentado las crisis familiares. Aún hay parejas que tienen una casa pero no un hogar, tienen conflictos familiares, no disfrutan, solo resisten y pueden sobrellevar un matrimonio soportable por amor a los hijos, por temor a la sociedad, a los hermanos de la iglesia, al apóstol, al pastor. En esos hogares no se experimenta una fe genuina. Son matrimonios donde Cristo no gobierna. Son matrimonios religiosos. Hay un vacío del gobierno de Dios en esas casas. Los hijos estudian en excelentes colegios, pero no más. Tienen muy buena posición económica, tienen muy buena cultura, pero no hay formación ni valores, y menos
se les ha enseñado lo que es una naturaleza divina. Los esposos quisieron volver a sus trabajos en este tiempo porque no soportan la casa. Ellos, la iglesia, el trabajo, es un escampadero y por eso muchos quieren ir a esos lugares y están esperando que se levante esta pandemia para poder ir y descansar en sus hogares. ¿Por qué? Porque la violencia intrafamiliar se ha levantado con más fuerza en este tiempo, con más tremendo. Las estadísticas lo dicen, los noticieros lo dicen. Han bajado los robos, han bajado los atracos, pero ha aumentado tremendamente la violencia en la familia, porque no hay formación, no hay valores, no hay una enseñanza sobre Cristo. Los esposos y las esposas no pueden tener vida de familia. Sus hijos no colaboran en los oficios domésticos, nunca se les enseñó porque habían recursos económicos. Y todo esto ha puesto la crisis familiar. Damos cuenta de que es necesario volver al diseño de Dios. Es necesario volver atrás, al original, a la iglesia en la casa. Las creencias con sus propias vivencias no son las mejores. Los religiosos, cualquiera, católicos, lo que sea, aún evangélicos, están en una situación muy difícil, pues ellos están en crisis de fe. Hay un vacío y ausencia espiritual. Esto obedece a varias razones. Número 1, no tienen un templo a donde acudir. Las parroquias católicas, las mezquitas, las salas están cerradas. El religioso depende del templo, depende de su misa. Es lo que hace cada religión. Una dependencia total de sus ritos. Segundo, ellos se sienten en una crisis de fe y en una ausencia de Dios, porque no tienen un lugar donde practicar sus ritos. Han perdido el contacto sacramental, pues los creyentes están en una situación agónica, pues no pueden participar de la hostia. Ellos van a la misa y toman la hostia y calman su conciencia. Eso les da un poco de tranquilidad y ahora no lo pueden hacer. Entonces viven intranquilos, viven en una completa desconexión de Dios. A muchos religiosos, aún cristianos, también les hace falta la cena del Señor, el aceite ungido, el contacto con su pastor, con el sacerdote, les hace falta la música, etc. El religioso, aquel que depende de una religión, aquel que pertenece a una religión, no entiende que Cristo en nosotros es la esperanza de vida, que ya lo tenemos todo desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde el principio tenemos todo lo que al religioso le falta. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros no practicamos ninguna religión. Cristo no vino a establecer ninguna religión, Jesús vino a establecer el reino, y todo aquel que acepte el reino, aquel que lo reconozca, es libre, es sano, es próspero y es victorioso. Parece que los religiosos perdieron su espiritualidad. Ellos no comprenden que Cristo nos suple todo. Número 3, ellos entraron en crisis de fe, pues no pueden confesar sus pecados a un sacerdote. La fe estaba basada en un mediador humano, el sacerdote, y aún el contacto con el pastor. Tienen un vacío y algo similar puede suceder con algunos evangélicos, pues no tienen un profeta a quien consultarle, que les lea la palabra. Esa dependencia hace que el creyente sea manipulable por el hombre. Pero en Cristo hay un nuevo orden sacerdotal, pues todos somos sacerdotes. No es patrimonio de una élite ungida o selecta, pues todos somos aptos para ser agradables delante de Dios por la obra del pacto eterno. Y número 4, entraron en crisis financiera. ¿Por qué? Por mantener una cultura de empleo. Ahora ven cómo los negocios se cierran. ¿Se acabó el empleo? No. El trabajo no se ha acabado. El empleo se acabó. Tal vez el empleo, pero no el trabajo. El trabajo es la obra de Dios que tiene que ver con todos los negocios del Padre. Ese es nuestro trabajo.
no se ha acabado hasta que la obra de Dios no se culmine en un tiempo. Cuando la obra de Dios se culmine en nosotros, entonces podemos decir, gracias Señor, he cumplido con mi trabajo. Mi trabajo no se ha acabado hasta que la obra de Dios no se culmine en nosotros. La crisis financiera llega cuando dependemos de un empleo y hay que cambiar la mentalidad de empleado a empresario. Trabajo sí hay, aún desde la casa. Vemos cómo están surgiendo muchas empresas nuevas y otras están cambiando de un trabajo diferente. Están fabricando cosas, están distribuyendo productos desde su casa. La prosperidad viene de la productividad, tal como lo expresa la parábola de los talentos. Muchos piensan que los talentos son dólares, es el dinero. No, los talentos son los dones que el Señor nos ha entregado para trabajar en el reino, para ganar almas. Sí, para ganar almas, para que la gloria de Dios crezca y como consecuencia vendrá el disfrute, aún en la parte económica. Este es el tiempo de buscar primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Testimonios tremendos cuando uno se entrega a buscar primeramente el reino, primeramente ganar almas, preocuparme por capacitarme para los asuntos del reino y despreocuparme de todo lo demás, porque todo lo demás es ñapa, todo lo demás son añadiduras. Entonces Pablo le escribe a Filemón en el capítulo 1, versículos del 4 al 7, dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Quién era Filemón? Un empresario, era un hombre de Dios tremendo. El versículo 5 dice, oyendo su caridad y la fe que tiene en el Señor Jesús y para con todos los santos. Era un hombre muy generoso, muy sembrador, era un empresario tremendo, para que la comunión de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Es decir, era un hombre que estaba pendiente de su iglesia, de sus hermanos, de su gente, sin caer en la autoconmiseración, sin dar por motivos de lástima. No, era un hombre que miraba que la gente que estaba buscando el reino, él era un instrumento de Dios para proveerles muchas cosas. Un empresario que compartía su fe con sus hermanos. Era un empresario del reino que participaba en la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos replantear lo que hemos venido edificando. De modo que este es un tiempo muy especial para que revisemos. ¿Cuáles son las finanzas saludables de este tiempo? Miremos a Filipenses 4, de 11 al 13. Esto lo escribió Pablo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo estaba viviendo situaciones difíciles. Estaba encarcelado. Él no le importaba. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y cierra algo muy tremendo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. No, todo lo puedo en crisis, porque él nunca pasó crisis. Estaba en Cristo y Cristo lo fortalecía. Pablo no ignora la situación, pero sabe en quién confía. Él confía no en la crisis, sino que confía en Cristo. Podemos pasar situaciones difíciles, pero no estar derrotados. Pablo ha tenido un aprendizaje y declara contundentemente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es quien me da la fuerza para vivir agradecido. Gracias, Cristo, porque a nosotros también, igual que a Pablo, nos está respaldando. La situación nuestra ha sido una bendición muy tremenda, porque cuando estamos ganando almas, cuando nos estamos capacitando para el reino, Él se encarga de nosotros. Él es quien me da la fuerza para vivir agradecido. Mi situación en crisis nunca cambiará mi posición en Cristo. Solo el Espíritu de la verdad nos guiará a toda verdad, que se quitará todos los temores
y los pánicos y viviremos tranquilos, sabroso, con la familia, sabiendo que no falta nada. Filipenses 4, 19 y 20 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. No es plan de emergencia para orar porque se está en un problema. Necesitamos una experiencia real con Cristo que está dentro de nosotros. No el Dios de otra experiencia, sino el de la propia. Dios no es verdugo, Él es nuestro Padre. Dios es un Padre trascendental. ¿Qué quiere decir trascendental? Que trasciende de un lado a otro, que pasa de un lado a otro. Es un Padre que trasciende a generaciones. Jesús formó un liderazgo y ha trascendido en Cristo con nosotros. Jesús trajo un liderazgo que ha pasado de generación en generación, más del tiempo que podamos imaginar. Desde antes de la fundación del mundo estaba el plan perfecto para esto. Él es un Dios trascendental. Los religiosos tiemblan en este tiempo, pues deben pasar de un lugar a otro a practicar sus ritos religiosos. Por eso ellos no viven en paz, no viven tranquilos, están preocupados. Ellos están preocupados porque no tienen un lugar donde reunirse. Nosotros estamos tranquilos, porque nosotros estamos unidos en el Espíritu. Hay dos tipos de reuniones: una reunión terrenal y una reunión celestial. La reunión terrenal es cuando dos o tres se ponen de acuerdo aquí en la tierra para algo. Y Él dice en su palabra que donde dos o tres se pongan de acuerdo, Él está ahí presente. Dos, mínimo. Tres, pueden ser 100, 500, no importa. Pero donde todos estén de acuerdo, Él está ahí. Y la reunión celestial, Pablo no necesitaba estar presente. Es una reunión celestial. No somos templo dependientes. Cuando Pablo dice en Colosenses 2, 4 al 7, y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Ojo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, Pablo estaba encarcelado, estaba retirado de sus discípulos. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Tremendo, porque él se gozaba en el espíritu. Ellos estaban unidos en el espíritu. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad con él. No importa que yo no esté. Cada uno tiene a Cristo. Anden con él. Arraigados, versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nosotros pertenecemos a una reunión superior. Nosotros hacemos parte del ejército de Jesucristo. Nosotros somos milicianos de Jesucristo. De modo que pertenecemos a una reunión muy superior. Pablo en Primera de Tesalonicenses dice en el capítulo 2, versículo 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Nosotros llevamos más de 2 meses que no nos vemos, hermano, que no nos vemos, pero estamos unidos, no por una pantalla, no por el WhatsApp, no por Zoom, no por Skype. Estamos unidos en el espíritu. El WhatsApp, el Skype, el Zoom son herramientas para estar unidos, pero a nosotros no nos une eso. Grupos familiares cristianos no es una iglesia templo dependiente, ni es una iglesia internet dependiente. No es la iglesia dependiente de la tecnología, no. Nosotros somos personas que estamos unidos en el espíritu. Ayer teníamos una reunión tremenda y había mucha gente y todos estábamos unidos, aunque ahora Pablo no tenía internet y yo no podía verse la cara,
pero estaban unidos. Eso creo que es lo más importante. Por eso esta palabra la ha llamado unidos en el Espíritu. Disfrutamos la presencia a pesar de la ausencia. Pero ¿sabe cuál es el misterio de esto, mis amados hermanos? La unidad. La unidad en el Espíritu. La unidad es un activo del pueblo de Dios, que no pueden tener los religiosos, que no pueden tener la gente del mundo. Ellos necesitan en el Congreso, en el Senado, estar reunidos. Y también lo están haciendo por internet y por todo esto. Pero no es igual. Nosotros estamos unidos. Y estoy seguro que si no existiera el Zoom ni la internet, igual estaríamos unidos. Tenemos una herramienta muy poderosa que nos está ayudando. Y el Señor nos está entrenando en todos estos asuntos de la tecnología, de la cibernética. Pero es solamente una herramienta. Realmente la unidad es en el Espíritu. Por eso este título le coloqué unidad en el Espíritu. Porque el Espíritu, la unidad en el Espíritu es un activo del pueblo de Dios. Exclusivo del pueblo de Dios. Efesios 4, del 1 al 6 dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es unidad en el Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la verdadera unidad en el Espíritu. Estamos unidos en el Espíritu. Seguramente cuando Cristo gobierna, podemos caminar en la unidad. Solamente cuando Cristo gobierna, podemos caminar en unidad. No estamos unidos por estar en un mismo salón. Es por la unidad del Espíritu. Jesucristo lo dijo, es necesario que yo me vaya. Si Él no se hubiera ido, si Él se hubiera quedado, habría una limitación. Él dijo, yo me voy para que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy acompañándolos. Si Él no se hubiera ido, qué difícil hubiera sido esto que estamos viviendo hoy nosotros, porque no hubiera venido el Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos une. Y Él vino fue a eso, a estar con nosotros. En Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire que dice, congregados en mi nombre, no congregados en mi cuerpo, no congregados en un salón, no congregados en una capilla, no, congregados en el nombre de Él. Ese es mi nombre. La mujer samaritana quería saber cuál es el lugar de adoración. En Juan 4, del 21 al 24 dice, pues Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Si vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire que aquí nos está hablando que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en el templo, no en la casa. No, es que estamos unidos todos. Y así estuviéramos en distintas casas, así estuviéramos ahora en Estados Unidos y ustedes acá en Neiva, estaríamos unidos en el Espíritu. Dice, versículo 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¡Qué tremendo tiempo tan hermoso que estamos viviendo! ¿Cuál es el lugar de nuestra adoración? El lugar de nuestra adoración es en el Espíritu. Y estoy hablando a la iglesia entendida. No importa cuánto estemos ausentes. No importa. Parece que esto se va a alargar. No nos interesa. Necesitamos es estar unidos en el Espíritu.
hablando lo mismo, un mismo parecer, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre. Necesitamos despertar la inteligencia espiritual. Aunque estemos ausentes en el cuerpo, estamos unidos en el espíritu. Estamos en dos casas, en nuestra casa, con nuestra familia, pero también estamos todos en la casa de Dios. Durante los 3 primeros siglos, la iglesia no edificó templos, ni lugares de reunión, sino que creció y se multiplicó en las casas. Y cada familia se le llevaba la vida del reino. Los apóstoles de Pablo, ni en las cartas de los apóstoles de Pablo, ni en los evangelios encontramos ninguna cita donde se les diga que hay que construir o edificar un lugar físico para honrar y adorar a Dios. Los hogares fueron, por mandato del Señor, cuna de enseñanza y de práctica de la vida espiritual para las familias de la nación. Miren lo que dice Deuteronomio 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No van a estar aquí en este templo, es sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La familia practicaba la enseñanza, y el padre o la madre, que era la líder espiritual o el líder espiritual, ellos enseñaban a sus hijos en su casa. Es lo que esperamos ahora con esto que está pasando. La iglesia, Grupos Familiares Cristianos, su nombre lo dice, es una iglesia que no es dependiente de un templo, que no es dependiente tampoco de una casa, que no es dependiente tampoco de la internet, que es una iglesia que depende solamente del Espíritu Santo, y el Espíritu es el que nos mantiene unidos a nosotros. Es interesante notar que aunque en cada hogar se oraba y se enseñaba la palabra, nunca fue la casa un lugar de ministración a otros que no pertenecían a esa familia. ¿Qué está pasando ahora? Cada uno en su casa, solo con su familia, es lo que esto nos está enseñando. Grupos Familiares Cristianos tiene que regresar a la casa, al hogar. El padre de familia, la madre, si es madre soltera, tiene que asumir el sacerdocio santo en su casa. De modo que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión. Esperamos que en este tiempo el Espíritu Santo comience a trabajar en los corazones nuestros, porque todo lo que nos está enseñando no es para guardarlo en nosotros, es para hacer discípulos, es para que ellos reciban, es para que nosotros llevemos esto. Primero, ejercer el ministerio de la reconciliación. Y ustedes, mis hermanos, y yo tenemos un ministerio que se llama el Ministerio de la Reconciliación. ¿Para qué? Primero, para reconciliar al mundo. Cuando decimos reconciliar todas las cosas, es reconciliar a las personas, es reconciliar a las cosas, porque todo quedó afectado por el pecado de Adán. Y como hay que reconciliar todas las cosas, necesitamos reconciliar a las personas que no conocen esto para que se reconcilien con Dios. Y a los que ya conocen, entonces nosotros y ustedes tenemos el compromiso de edificar a los santos, de llevarlos al crecimiento para que ellos crezcan, para que ellos sigan haciendo lo mismo. Cuando se sientan fuertes, cuando sientan que el Espíritu Santo los llamó, van a conseguir, van a ganar almas y los van a hacer discípulos, y ellos van a enseñarle también a cómo hacer discípulos y que esto siga creciendo hasta que toda la tierra conozca a Cristo, hasta que todo eso. Entonces dice que vendrá el fin, y el fin viene cuando tú conoces a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo llega el fin, porque después de Cristo no sigue nada. Has cumplido con todo, no vas a morir, no, vas a vivir. ¿Para qué? Para edificar a los santos. Muchas veces el romanticismo nos lleva a adorar el lugar de reunión. Hacemos del edificio una torre de Babel. Y eso es lo que nos estaba pasando. Los antiguos nunca entendieron que el templo terrenal era una figura del verdadero templo, que es la iglesia, la casa del Dios viviente. Primera carta de Timoteo 3:15 dice,
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cada casa es una iglesia. Cada uno de ustedes son iglesia. Yo, mi familia, mi esposa, mis hijos. Entendamos que la iglesia no nace en las casas. La iglesia nace desde antes de la fundación del mundo. Las casas es una herramienta. Sí, es una herramienta que es la que Dios ha autorizado para que la palabra de Dios vaya al hogar. Crezcan los hijos, todos en unidad, en la unidad del Espíritu. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que llega en ese tiempo para tu iglesia, para cada uno de nosotros, Señor. Señor, que podamos entender lo que es la verdadera unidad en el Espíritu. Quizás algunos están añorando nuestras reuniones en el edificio, pero Señor, eso es idolatría. Y el único que debe ser idolatrado eres tú, Señor. A ti te tenemos que adorar solamente, Señor. Lo demás son circunstancias. Y todas esas circunstancias están por fuera del corazón nuestro. Nosotros, Señor, somos la iglesia entendida y entendemos que solamente en la unidad del Espíritu podemos encontrar la verdadera revelación del reino de Dios. Y el reino es Cristo, que se refleja en nosotros. Cristo dentro de nosotros se manifiesta al mundo. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos que están en sus casas y que tienen alguna dificultad. Te damos gracias, Padre, porque por esa dificultad tú les vas a hacer crecer tu fe. Porque cuando creemos en ti, Señor, porque cuando creemos de que tu palabra es verdad y confiamos, Señor, y después de que suceda el milagro, entonces vamos a crecer en fe. ¿Por qué? Porque no trabajamos por la vista, sino trabajamos por la fe, en fe nomás. Señor, cuando sucede un milagro, nuestra fe crece. Por eso es importante las dificultades, los problemas, porque son los que más nos acercan a ti y hace que nuestra fe crezca en tu palabra, Señor. Porque tu palabra se cumple, tu palabra es verdad. Tú nunca fallas, Señor. Bendigo todas las familias que están escuchando esta reflexión, esta palabra. Señor, bendigo los padres de familia, los hijos, los tíos, todos aquellos que escuchan esta palabra, Señor. Que no importa que estemos separados y no sabemos cuándo nos volveremos a ver, pero en el Espíritu nos estamos viendo permanentemente, Señor, porque estamos unidos es por el Espíritu. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Es en mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor
el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy, y hoy puedo ver con claridad. Los velos están cayendo hoy, y hoy me puedo levantar. Los velos están cayendo hoy, y hoy me puedo levantar. Los velos están cayendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.